Bienvenidos a Dos Toques Podcast, el primer y único podcast de historias y curiosidades del fútbol. Mi nombre es Lisandro Machado y hoy junto a mi compañero Sebastián Vera estaremos haciendo un nuevo partidazos, un nuevo episodio de esta sección donde recordamos los partidos más importantes, los más vibrantes del fútbol global en toda su historia. Antes de comenzar a comentar el episodio de hoy, te comento que nuestras redes sociales son A Dos Toques Podcast en Facebook y en Instagram, 2 con letra. También nos pueden encontrar en YouTube, nuestro canal se llama A Dos Toques Podcast. Estamos en Twitter, @A Dos Toques Podcast, 2 con número en este caso. Nos pueden enviar un mail a dostoquespodcast@gmail.com. El 2 sería con número en este caso también. Y estamos también en todas las plataformas digitales, las que se les ocurra: Spotify, Anchor, iVoox, Apple Podcast y cada una de las plataformas disponibles. Ahora sí, nos adentramos en la historia del milagro de Estambul. Liverpool y Milan son dos de los más grandes de Europa. A 2020 el equipo inglés tiene 6 títulos de Liga de Campeones y el italiano 7, siendo los dos más campeones de este trofeo en sus respectivos países, solo superados por el Real Madrid, que tiene 13, y el Bayern Múnich, que tiene 6. Hubo un tiempo donde estos historiales tan igualados se dirimieron dentro de una cancha y por una final. La temporada 2004-2005 arrojaba al Milan como gran candidato. Ya había ganado la Liga de Campeones recientemente, en 2003 por penales ante la Juventus en Old Trafford, y además había obtenido su lugar en la máxima competición europea, siendo el campeón de la Serie A en el año 2003-2004. El sorteo de la fase de grupos lo arrojó en la zona F, junto a Barcelona, Shakhtar Donetsk y Celtic de Glasgow. Sin embargo, en la primera jornada sufrió de más, ganándole apenas 1-0 al Shakhtar de Ucrania con un gol de Seedorf a 6 minutos del final, lo mismo que le pasó como local ante el Celtic, a quien le ganó 3-1 con goles de Shevchenko, Inzaghi y Pirlo, pero sin embargo habían estado igualados 1-1 hasta los 44 del segundo tiempo. Luego venció 1-0 el Barcelona con gol de Shevchenko, perdió 2-1 contra los catalanes como visitante y en la quinta jornada selló su clasificación a la siguiente instancia, goleando 4-0 al Shakhtar, con dobletes de Kaká y de Crespo. En la última fecha, además, se aseguró el primer lugar igualando 0-0 frente al Celtic en Escocia, gracias a la derrota del Barcelona por 2-0 ante el Shakhtar en Ucrania. Ya en la segunda fase, el sorteo lo emparejó ante el siempre complicado Manchester United del histórico Alex Ferguson, que sorpresivamente había quedado segundo detrás del Lyon en su grupo. Primero le ganó 1-0 con gol de Crespo a poco del final en Inglaterra, y en la vuelta hizo lo propio nuevamente con un tanto del argentino. En los cuartos le tocó el clásico de la ciudad ante el Inter, a quien no sufrió demasiado para vencer 2-0 y 1-0, el primero con goles de Shevchenko y Stam, el segundo con un tanto del mismo ucraniano. Finalmente aseguró su lugar en Estambul con muy poco, gracias a, justamente, un milagro. De local venció 2-0 al PSV con tantos de Shevchenko y Thomasson, pero en su visita a Holanda, Park Ji-sung y Philippe Cocu habían puesto 2-0 para los locales. Cuando parecía que se iban a ir a los penales, Ambrosini a los 46 del segundo tiempo marcó el descuento que, más allá de que Cocu un minuto más tarde volvió a convertir, lo depositó en la final por la regla de gol de visitante. Su rival sería el Liverpool, que venía en la situación contraria. Los Reds recordaban tiempos de gloria, pero la realidad marcaba 20 años sin siquiera jugar una final de Liga de Campeones, luego de caer por 1-0 ante la Juventus en 1985 y 15 años sin salir campeones de la Liga. De hecho, para jugar la Champions de ese año había clasificado como cuarto en la Premier League, por lo que debieron disputar la tercera ronda clasificatoria ante el Grasser de Austria, a quien le ganaron por 2-0 como locales, y aunque en su visita cayeron por 1-0, pasaron a la fase de grupos por el global. Su grupo fue el A, ante Mónaco, Olympiacos de Grecia y Deportivo La Coruña. Su camino por la zona arrancó con una gran victoria por 2-0 ante los franceses con tantos de Cissé y Milan Baros. Pero una derrota por 1-0 en Grecia y un empate por 0 de local ante los españoles puso en peligro su clasificación. Lo que siguió fue un 1-0 ante el Deportivo La Coruña con gol de Andrade en contra y una derrota por 1-0 en su visita a Mónaco, para llegar al partido ante el Olympiacos con 7 unidades, 3 menos que los griegos. Aunque era difícil, en Anfield solamente debían ganar, debido a que al tener +1 de diferencia de gol y +2 los griegos, un 1-0 ya lo sobrepasaba. Sin embargo, a los 26 minutos el Olympiacos se puso en ventaja con gol de Rivaldo y así se fueron al descanso. Como un guiño del destino, en el segundo tiempo Liverpool fue una máquina y le ganó por 3-1.
Llegó a su segunda fase, terminó eliminando a todos sus rivales sin caer. Al Bayer Leverkusen lo venció por 2-3-1, a la Juventus por 2-1 y 0-0 y al Chelsea por 0-0 y un 1-0. De esta manera llegaba como un cohete a una final por primera vez en 20 años. El partido se iba a jugar en el Estadio Olímpico Atatürk de la ciudad de Estambul. Se calcula que para esa jornada histórica de 25 de mayo de 2005 había más de 70.000 espectadores en las tribunas vibrando por ver este partido de la Champions League. Aunque había llegado con dudas, el gran favorito era el Milan, ante un débil Liverpool que parecía mostrar falencias en todas sus líneas. A las 21:45 de Turquía, el árbitro Manuel Enrique Mejuto González, de España, puso en marcha lo que iba a ser un partido histórico. Milan formaba con Dida, Cafú, Stam, Nesta, Maldini, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaká, Shevchenko y Crespo y era dirigido por Ancelotti. Por su parte, Liverpool iba con Dudek, Finan, Carragher, Hyypiä, Traoré, Xabi Alonso, Luis García, Gerrard, Rize, Kewell y Milan Baros. Su DT, Rafa Benítez. Ni bien soplado el silbato, salió con la pelota al Liverpool y la perdió rápidamente. El conjunto italiano comenzó a tocar intentando enarbolar una jugada y a los pocos segundos Kaká fue derribado por Traoré a la derecha del área. Quien ejecutó ese tiro libre fue Pirlo, quien la tiró bien al centro para que Maldini de volea le diera un fortísimo remate que traspasó la defensa y las manos de Dudek. De esta manera, a los 50 segundos, el Milan ya ganaba por 1-0 y parecía justificar las apuestas. Aunque los Reds tuvieron un intento peligroso en la cabeza de Hyypiä, los siguientes minutos fueron un monólogo milanés. Ya pasando los 30 minutos, un endiablado Kaká dejó solo a Shevchenko, que venció con un remate cruzado a Dudek, pero el tanto fue anulado por offside. Liverpool solo respondía con remates fallidos desde afuera del área por medio de Luis García, su mejor jugador hasta ese momento. De una jugada de Luis García que Nesta cortó con la mano, pero que no fue sancionada penal, salió una contra a los 39 minutos que derivó en un gran pase al medio de Shevchenko para dejar pasar a Carragher y caer en los pies de Crespo, que solo la tuvo que empujar para poner el segundo. Encima, a los 5 minutos, Kaká le dio una hermosa asistencia al argentino, que de primera la tiró por encima de la humanidad de Dudek y poner el 3-0, prácticamente sentenciando la historia. En la segunda mitad, ya con Smisser y Hamann en cancha, los de Rafa Benítez adelantaron el campo y empezó a aparecer la figura de Xabi Alonso. Sin embargo, más allá de algún remate del propio español, al inicio todos iban a hacer chances de estirar la ventaja para el Milan, hasta que el milagro comenzó. Al minuto 9, un fantástico centro del noruego Rize encontró la cabeza de Gerrard, que la puso junto a un palo para que Dida no llegara. Tras el tanto, Milan salió, la perdió, Liverpool se abalanzó al ataque y Smisser de afuera del área la clavó a la derecha del arco para marcar el 3-2. Y para coronar estos 5 minutos endiablados, Gattuso derribó en el área a Gerrard cuando se iba solo, y aunque Dida le tapó el penal a Xabi Alonso, en el rebote el jugador español puso el 3-3. De esta manera, a los 54 minutos ganaba Milan 3-0 y a los 60 ya estaban igualados. Tras la igualdad, el partido perdió el orden y se vio el verdadero partidazo. Primero la tuvo Rize de afuera del área motivando una gran tapada de Dida, luego Traoré se la sacó de la línea Shevchenko tras una mala salida de Dudek y después Kaká en 2 ocasiones pudo haber marcado, pero primero Carragher lo cortó justo y después no pudo dirigir bien su cabezazo. Ya para afrontar los minutos finales y el tiempo extra, Ancelotti mandó a la cancha a Thomasson, Serginho, Rui Costa y Rafa Benítez agotó su último cambio en Cissé, mandándose los dos definitivamente al ataque. Ante unos Reds agotados, ahí comenzó a aparecer la figura tanto de Carragher como de Dudek, quien le sacó primero un cabezazo y luego un increíble remate a quemarropas a Shevchenko. Sin diferencias en los 120 minutos, todo se iba a decidir por los penales. Serginho se hizo cargo del primero para el Milan y lo quiso asegurar pegándole fuerte un costado, pero su tiro se fue por arriba del sector derecho del arco. Hamann le dio media altura a la derecha y aunque Dida adivinó, no llegó a desviarlo. Así, Liverpool ganaba 1-0. Luego Dudek le adivinó un débil tiro a Pirlo y finalmente Cissé engañó a Dida, la colocó frente al palo izquierdo y puso el 2-0 con igual cantidad de ejecuciones. Pero cuando parecía que ya era irreversible, Thomasson convirtió su penal y Rize ejecutó muy bien abajo a la derecha, pero esta vez el arquero brasileño sí pudo sacársela. Con 3 penales, la cosa estaba 2-1. En la cuarta tanda, Kaká y Smisser patearon muy bien y así, a falta de un penal para cada uno, seguían estando a 1 de distancia. La responsabilidad recayó en Andriy Shevchenko, que había tenido una gran Liga de Campeones y que había tenido el tanto atragantado por el gol anulado previamente. Eligió un remate fuerte al medio, Dudek apenas se movió y así el Liverpool quedó como campeón de la Champions League por primera vez en más de 20 años.
Tras la caída, el Milan no sufrió demasiadas bajas. Solamente Thomasson y Pozzi fueron vendidos, además de que Crespo se le terminó el préstamo y retornó al Chelsea, reemplazado por la compra de Giraldinho. El golpe fue absorbido como experiencia tanto por Ancelotti como por sus compañeros, tanto que fue semifinalista en la edición 2005-2006 y campeón en la del 2006-2007 al vencer 2-1 al propio Liverpool en Atenas. Para Liverpool, ese campeonato provocó un crecimiento cualitativo del plantel, pero una mala Premier League que derivó en que ni siquiera clasificaran a la Champions League. Fue invitado a participar en la primera ronda clasificatoria luego, y aunque le ganó por 3-1 al CSKA de Moscú en la Supercopa de Europa, una caída por 1-0 ante el Sao Paulo en diciembre en el nuevo Mundial de Clubes hizo que el recuerdo quedara guardado pero irrepetible. Más aún, en la temporada del 2006-2007 se dio esa derrota en la final ante el Milan, en lo que podría haber sido una nueva conquista continental. Recién 12 años más tarde, con un tal Mohamed Salah como máxima figura y un Jürgen Klopp, volverían a aparecer ahora sí un conjunto red protagonista que obtendría una nueva Liga de Campeones y su primera Premier League. Sin embargo, eso ya es otra historia. Hasta aquí una nueva edición de A Dos Toques Podcast en otro episodio más de Partidazo, ya el segundo. Recuerden que tienen para escuchar el primero, Argentina frente a Inglaterra del 98, en nuestras plataformas digitales, así como cualquier episodio de Camino a Qatar, de La Gloria Eterna o del podcast original A Dos Toques. Recuerden que nos pueden encontrar también en las redes sociales, somos A Dos Toques Podcast, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos también en Twitter, nos pueden encontrar en cada una de las plataformas digitales y también tenemos un Patreon donde pueden colaborar con nosotros para que podamos ir mejorando la calidad del audio de este podcast. Sin más, nos despedimos hasta la próxima. Muchísimas gracias por escucharnos.